Bienvenidos sean todos, estamos comenzando nuestra serie Atributos del carácter cristiano. El día de hoy comenzamos con el primero y queremos hablar acerca de la santidad. La santidad es un tema muy importante, principalmente en estos tiempos modernos, donde hablar de la santidad suele a veces ser visto de una manera negativa o de una manera que las personas dicen ya van a empezar a criticarnos o a señalarnos. Pero dentro de esta nueva serie de los atributos del carácter cristiano, queremos comenzar con este primer atributo, lo que es la santidad. Y para esto queremos ir directamente a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 7 y el verso 1. El texto dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es algo muy importante para los cristianos ser santos, pues no solamente es algo opcional, es un mandamiento que Dios ha dado a través de sus siervos para la comunidad cristiana. Usualmente se puede esperar de aquellas personas que no profesan la fe cristiana diferente tipo de prácticas, pero es bastante extraño y a la misma vez no aceptable que dentro de la comunidad cristiana la santidad no sea practicada o manifestada. La santidad, estimados oyentes, no únicamente es un atributo del carácter cristiano, no es que solamente sea un atributo. La santidad también designa una clase particular dentro del carácter, aquel que se aparta del pecado, que se guarda de las contaminaciones del mundo, que se dedica a Dios, debe entonces reflejar en su vida diaria este atributo que es la santidad. Es una característica personal de consagración sincera a Dios y también a su servicio, y dentro de esto se describe la vida regular que día a día lleva una persona que profesa la fe en Dios. La santidad no es una experiencia repentina o estática que se brilla en los ojos, ni es algo como de sobrenaturalidad que viene y acontece en las personas. Tampoco es algo místico. No, la santidad, estimados oyentes, es algo personal y es algo que no es transferible. Y es mucho más que una mera formalidad o ritualidad en la vida de una persona. Los términos, ya sea santo, santificar, santificación, santo y consagrar, todas vienen de la misma raíz, de la misma palabra, y debido a la forma tan similar y tan estrecha que tienen en su significado, vamos a tratar de considerarlas juntas dentro de este capítulo. Estimados oyentes, bienvenidos entonces a nuestros devocionales y esperamos que puedan serles de mucha utilidad. Serán un poco extensos, desde ya les advertimos, así que tome su lugar, su Biblia, su cuaderno de notas y prepare sus lapiceros, si es que usted desea tomar nota, y si no, esperamos que mientras los escucha puedan serle de gran utilidad. Vamos a ver algo sobre el origen y el significado. Comenzando en el Antiguo Testamento, la santidad es mostrada de ser un atributo que está en Dios, en el sentido que Él está separado de todo lo que es terrenal y a la misma vez humano. Él es santo. Estando a sus infinitas perfecciones y atributos separados de y sobre todas las cosas creadas, Dios entonces tiene en sí mismo la santidad que se eleva por encima de la creación. En este sentido, santidad es casi sinónimo de deidad. La santidad, estimados oyentes, es también atribuida a Dios en un sentido ético. Por ejemplo, el texto que se le da a los hebreos en Levíticos 11, verso 44,
Seréis santos porque yo soy santo. De la santidad de Dios se deriva la santidad de los lugares, objetos y a la misma vez ceremonias de la ley de Moisés. De esta manera fue como hubo tierra santa, Éxodo 3, verso 5. Y además de esto hubo un lugar santo, Éxodo 28, verso 29. Hubo un pueblo santo, Éxodo 19, verso 5 hacia el verso 6. Hubieron también sacrificios santos, Éxodo 29, verso 33. Van a ustedes a encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 4, la mención de los vasos santos. Y además de esto, en Éxodo 20, versos 8 hacia el verso 11, aparecerá también la idea de días santos, dentro de una gran cantidad de cosas que podemos encontrar. Ahora, todo lo sacrificado a Dios fue considerado santo debido a su asociación con el único santo de Israel, Dios, Jehová en este caso. Vamos a darnos cuenta que dentro de la creación está lo que es el primogénito, el hijo, la tierra, la casa, la tribu, el altar, el ayuno. Estas cosas fueron hechos santas por su consagración a Dios. Santificarle algo a Dios bajo la ley de Moisés fue declararlo santo, separarlo de las cosas de alrededor del mundo y dedicárselo únicamente a Jehová, ya sea desde el primogénito de una familia humana o el primogénito de un animal, ya sea una casa, ya sea la tierra, ya sea un altar, lo que fuese, se dedicaba en términos de santidad para Dios, porque Dios es santo y como tal, Él espera que las cosas que le da al pueblo sean santas y que sean apartadas totalmente para Dios. Si nosotros damos algo a Dios, espera Dios, en base a su santidad, que se la demos por completo y no a medias. Llegando hacia el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la santidad es casi puramente ética, expresando la cualidad de la vida y el carácter de un cristiano. La santidad en este caso denota la relación de un cristiano con Dios, consistiendo de su separación del mundo y su consagración al servicio de Dios. En un sentido, podría llamársele algo moral, significa pureza, estar libre de pecado, practicar la justicia, la misericordia, humillarnos ante Él, ser rectos, dentro de otras cosas. La santificación coloca a uno en una relación con Dios respondiendo a su santidad, tal como los adoradores de los dioses paganos y su impiedad participan del carácter de los dioses a los que ellos adoran y los rituales envueltos en la adoración que ellos practican. Ha sido siempre verdadero que los hombres han intentado absorber el carácter del Dios que adoran, ya sea un ídolo, ya sea un Dios falso, ya sea una forma de mitología de dioses. Ellos, los que lo adoran, tratan de absorber el mismo carácter que identifica a los dioses que ellos adoran. Y esto fue una realidad de los antiguos adoradores del dios falso Baal, Venus, y como tal, es una verdad ahora de los que adoran a Jehová. Nosotros, sabiendo que adoramos a Jehová Dios, el único Dios verdadero, el único que ha protegido a la humanidad, el único que ha sostenido la creación, Dios, el creador, nosotros debemos de tomar el carácter de nuestro Dios. Para los adoradores de dioses falsos, deidades falsas, dioses mitológicos, para ellos es simplemente fácil entender que ellos deben tomar la actitud o en cierta manera el carácter de sus dioses. Para el cristiano a veces es difícil entender que si adora a Dios tiene que tomar el carácter de Dios. Dios ama a la humanidad, nosotros debemos de amar a la humanidad. Dios detesta el pecado, nosotros debemos de guardarnos del pecado. Dios es bueno para con todos, nosotros debemos de practicar la bondad, la benignidad. O sea, es absorber el carácter que Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, posee en sí mismo para de esta manera
el mundo pueda identificarnos con el Dios al cual nosotros le servimos. Usted ya ha escuchado que Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento demandaba ciertas cosas santas, y estas cosas no eran opcionales. Y dentro de tantas cosas que él había santificado, también si alguien dedicaba algo a él, santificándolo para Jehová, debía de entregarlo por completo. De la misma manera, nosotros, ahora bajo el nuevo pacto establecido en Cristo Jesús, si vamos nosotros a dar algo a Jehová, dar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, dedicarnos a Él, vamos a santificarlo, o sea, separarlo de todo lo mundano para que le sea completamente de Él. Y entonces, estimados oyentes, tenemos la responsabilidad de abrazar el carácter del Dios al cual nosotros servimos. El Dios falso, Baal, fue considerado, estimados oyentes, por poseer los atributos de ser caritativo y a la misma vez destructor. Este Dios fue adorado por los canaanitas, personas que eran paganas, como el otorgador de la luz y el calor, por un lado, y como el destructor de la vegetación y la vida en tiempos de sequías y plagas a la misma vez. Por lo tanto, en tiempos de sequías y plagas, sus adoradores, ¿qué era lo que ellos hacían? Simplemente ellos intentaban, en cierta manera, imitar sus formas de carácter y aplacarle al provocar que seres humanos pasaran por el fuego. Por ejemplo, hacían ellos ofrendas encendidas. Segunda de Reyes 16 y el capítulo 21 también nos habla al respecto. Ellos en cierta manera, se laceraban con cuchillos y a la misma vez con lanzas. Era un Dios vengativo. Baal era un Dios vengativo. Por eso era que ellos practicaban estas cosas para identificarse con este Dios. Eso lo puede ver usted en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 26 hacia el verso 28. Si nosotros vamos a la antigua Corinto, había un elaborado y glamurosamente templo dedicado a Venus, la deidad pagana del amor y la belleza. En ese templo, miles de sacerdotisas estaban dedicadas a la prostitución y de esta manera se prostituían a sí mismas por dinero ante los adoradores, los cuales eran varones. Estas mujeres se apartaban o se santificaban para Venus y participaban de su naturaleza licenciosa. Estas mujeres entonces se identificaban absorbiendo la forma que se creía correspondía al dios Venus en la antigua Corinto. Estimados oyentes, si nosotros pudiésemos indagar dentro de tanta información acerca de costumbres que tienen otras naciones cuando adoran a ciertos dioses, nos vamos a dar cuenta que la forma de ellos identificar a su Dios es la forma que muchas veces ellos están practicando. Ahora, dentro de la comunidad cristiana, la santidad es tan tomada en poco sencillamente por el hecho de que no se desea santificar el ser humano. O en cierto sentido, para explicarlo mejor, el ser humano quiere decir que pertenece a Jehová Dios, que rinde culto al Dios del cielo, que ha creído en el Hijo de Dios, que ha obedecido la fe cristiana, pero en realidad no quiere tener el carácter cristiano, este atributo que se llama santidad. ¿Por qué? Porque sabe bien que la santidad demanda apartarse de las cosas que contaminan, de las cosas mundanas, dedicarse a Jehová y absorber en su vida diaria, tanto ética y a la misma vez moral, el carácter de Dios, Jehová, el carácter de Él. Como cristianos debemos de practicar el carácter de Dios. Usted se va a dar cuenta que dentro de la comunidad cristiana lo que cuesta encontrar muchas veces es a personas que reflejen el carácter de hombres de Dios. Mujeres que reflejen el carácter de mujeres de Dios. Usualmente vemos poca diferencia
dentro del cristianismo moderno a el mundo. Algunas veces vemos a personas mundanas vistiéndose mejor que las personas cristianas. Vemos a personas mundanas con mejor ética, mejor moral que los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque la santidad, el cristiano lo ha dejado, o mejor dicho, la ha dejado a un lado. Quiere ser libre, pero no libre en el Señor, sino libre en su libertinaje. Lastimosamente, esto ha llegado no solamente al cristianismo en sentido general, sino en sentido local. Las mismas congregaciones, las iglesias, muchas veces no saben qué hacer cuando ven estas cosas en los miembros. No saben cómo contrarrestar estas situaciones. Hay congregaciones que las personas dicen ser cristianas, pero llegan semidesnudas a las reuniones, hacen reuniones con alcohol, se drogan. Hay personas que están haciendo cosas que ni el mismo mundo está practicando, pero ellos dicen están en la iglesia. ¿Y qué es lo que los líderes a veces dicen? Oh, mientras estén en la iglesia es bueno, pueden escuchar la palabra del Señor. Sí, es cierto. Es cierto que pueden escuchar la palabra del Señor, pero el asunto es de que se les debe de enseñar la santidad. Y como tal, enseñarles que cuando Dios dice que Él es santo, Él es completamente santo y su santidad le separa de la contaminación del mundo. Y cuando Él pide a alguien o a algo que se le entregue para ser separado, o sea, santificado para Él, debe de ser completo. Nosotros, que obedecemos la fe cristiana, nos hemos entregado a Él, hemos sido santificados por Él. Entonces tenemos que recordar que esta santidad debemos de reflejarla en nuestra conducta diaria, nuestra vida diaria. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos desarrollando esta santidad y agradando a Dios con nuestra vida? ¿O en realidad no tenemos ni la más mínima idea de lo que santidad significa y a la misma vez conlleva en la vida de un cristiano? El punto principal entonces creo que sería: imitemos el carácter de Dios. Usted dirá, ¿cómo es? Si usted es cristiano, creo que usted ha leído su Biblia. Y si ha leído su Biblia, creo que se ha dado cuenta el carácter que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos mostró. El carácter que sus discípulos nos mostraron y los tantos mandamientos que encontramos en la Biblia. Así que sería extraño que un cristiano no practique la santidad si tiene una Biblia donde leer el carácter divino que Dios manda. Sí se puede, porque muchos hombres lo pudieron hacer, muchas mujeres lo pudieron hacer, por lo tanto, nosotros en estos tiempos también podemos. Que Dios les bendiga y seguiremos en el segundo devocional sobre la santidad.